En junio de 2025, Pixar entró en los cines con Elio y accidentalmente hizo historia por todas las razones equivocadas. Entregó el fin de semana de estreno más bajo de Pixar en la historia, abriendo con alrededor de $21 millones en taquilla doméstica. Auditorios medio vacíos, padres confundidos, una película que un número impactante de personas ni siquiera se dio cuenta de que se había estrenado hasta que ya estaba perdiendo. En Gaming Business nos entusiasman las historias relacionadas con personajes icónicos, negocios épicos o microhistorias sobre dinero, por lo que tu suscripción, like, share o comentario nos ayuda a llegar a más gente. Ahora sí, te decía. Y al mismo tiempo exacto, una película animada completamente diferente, K-Pop Demon Hunters de Sony, estaba haciendo lo opuesto. No cojeó. Detonó en Netflix, acumulando cientos de millones de vistas en sus primeras semanas y luego realizó el movimiento que Pixar solía dominar. Convirtió un estreno en un motor cultural. La banda sonora no solo funcionó bien para una película. Canciones de la cinta escalaron en las listas principales. El grupo ficticio comenzó a ser tratado como actos de ídolos reales. Y TikTok hizo lo que los cines solían hacer lo inevitable. Netflix dijo después que la película alcanzó 325 millones de vistas en sus primeras 5 semanas. Y esa escala importa porque convierte una película en un lenguaje compartido. La gente no solo la vio, la interpretó. Tenías desafíos de baile con los ganchos, fancams construidos a partir de personajes animados como si fueran ídolos reales, canales de reacciones diseccionando la lore, y cuentas de ediciones convirtiendo expresiones faciales individuales en memes en loop. Incluso si nunca terminaste la película, aún la conocías porque Internet te la servía en pedazos. En términos de 2026, eso es lo que parece un éxito animado. La película es solo la chispa y el Internet es la gasolina. Ese contraste es toda la historia. No que Pixar esté muerto, no que Sony sea afortunado. La historia es que el estudio que solía dominar el futuro ahora está siendo superado por estudios que entienden el presente. Pixar no olvidó repentinamente cómo animar. Pixar olvidó cómo ser valiente en público. Porque la declinación de Pixar no se trata de la artesanía. Pixar todavía tiene animadores increíbles. La iluminación, el renderizado, el trabajo de personajes, nada de eso empeoró repentinamente. La declinación se trata de cómo Pixar toma decisiones, donde lanza sus originales y cómo piensa que la cultura se propaga en 2026. Si quieres entender cómo el estudio de animación más respetado en la Tierra terminó aquí, siendo vapuleado por una película que suena como un meme de Discord, tienes que retroceder a cuando Pixar se sentía intocable. La era dorada de Pixar no se construyó sobre ideas seguras. Se construyó sobre ideas que sonaban locas si las explicabas en una oración. Un romance casi silencioso entre dos robots de basura flotando por el espacio. Una rata convirtiéndose en un chef de alta cocina en París. Un anciano volando su casa a Sudamérica con globos. Una película ambientada dentro de la mente de una niña donde las emociones son personajes. Sobre papel, esas son propuestas terribles. En un estudio corporativo normal, mueren en comité. En Pixar, esas propuestas eran el punto. La cultura de Pixar protegía a los directores y protegía la especificidad. El estudio creía en algo que la mayoría de los ejecutivos de Hollywood no creen. Las audiencias te seguirán a lugares extraños si el núcleo emocional se siente honesto. No relatable. Honesto. Y durante unos 15 años, Pixar probó esa teoría tan fuerte que se convirtió en una ley del entretenimiento. Pixar no solo estaba haciendo películas animadas. Estaba moldeando infancias, recolectando Oscars y estableciendo un estándar tan alto que todos los demás parecían estar jugando un deporte diferente. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente pasa por alto. La vieja magia de Pixar no era solo gusto. Era un sistema operativo. Pixar tenía el Brain Trust. Esas brutales reuniones de historia donde los cineastas eran destrozados no para hacer una película más segura, sino para hacerla más afilada. Tenían una cultura de placing donde la respuesta predeterminada no, era sí y hazlo mejor. Estaban dispuestos a aferrarse a un primer acto extraño si servía al aterrizaje emocional. Estaban dispuestos a dejar que una película fuera silenciosa o rara o incómoda porque el estudio confiaba en la audiencia más de lo que temía a una sección de comentarios mala. Esa es la parte que se pudre primero en las grandes compañías. No el talento, no los presupuestos, el coraje. Y el coraje de Pixar comenzó a ser probado por una nueva realidad. Pixar dejó de ser un pequeño taller rebelde y se convirtió en una joya de la corona dentro de una corporación masiva que funciona con seguridad de marca. En un estudio pequeño, el riesgo es creativo. En una corporación gigante, el riesgo se vuelve reputacional, global y costoso.
Una película arriesgada de Pixar ya no es solo una película arriesgada de Pixar. Toca las relaciones de Disney, los planes de distribución internacional de Disney, las licencias y mercancía de Disney, e incluso la máquina de parques temáticos que depende de que la marca se sienta limpia. Así que los incentivos cambian sutilmente. El movimiento más seguro es hacer que cada historia se sienta ampliamente agradable, ampliamente universal y ampliamente no controvertida. Eso no suena malvado. Suena responsable. Pero tiene un costo oculto. Entrena al estudio a preeditarse a sí mismo. Y una vez que comienzas a preeditarte, no matas la película. Matas la agudeza, la rareza, la especificidad, todo lo que hace que una película de Pixar se sienta como si tuviera un punto de vista. Luego la industria cambió. El streaming cambió hábitos. TikTok cambió cómo se propaga la cultura. Las franquicias se tragaron los cines. Y Pixar, en lugar de adaptarse como un depredador, comenzó a adaptarse como un museo. Protegiendo la marca, protegiendo el legado, protegiendo el vibe, hasta que el vibe se convirtió en la jaula. A partir de 2020, Pixar lanzó originales que a menudo eran hermosos, a menudo pensativos y a veces genuinamente grandiosos. Pero no se pegaron en la cultura de la manera en que Pixar solía hacerlo. La reacción de la audiencia se volvió extrañamente consistente. Eso fue agradable y luego nada. Sin obsesión, sin citarla por años, sin personajes convirtiéndose en íconos, sin sensación de que tenías que verla. Y en la economía de atención moderna, agradable es una sentencia de muerte lenta. Porque ahora no estás compitiendo con otras películas animadas. Estás compitiendo con ecosistemas enteros. Eventos de Fortnite, fandoms de anime, cultura stand de K-pop, ediciones de TikTok, canales de ensayos en YouTube, streams, memes, clips de reacciones, y la realidad de que la mayoría de la gente ya no va a ver una película como solía hacerlo. Consumen cultura en fragmentos. Los éxitos modernos no son solo películas. Son máquinas que generan fragmentos. Una canción que la gente reproduce, una escena que la gente recorta, un personaje que la gente cosplayea, una cita que se convierte en una plantilla de meme, un loop de 5 segundos que vive en teléfonos por semanas. Si tu película no produce esas semillas culturales, se desvanece rápido, incluso si es buena. Lo que nos trae de vuelta a Elio, porque Elio no fue solo un fracaso. Elio fue el autorretrato de Pixar. En la superficie, Elio parece comida reconfortante clásica de Pixar. Un niño solitario, una aventura cósmica, un arco de tú importas, grandes golpes emocionales. Si solo viste la película terminada, podrías decir, sí, eso fue lindo. Y ese es exactamente el problema. Lindo no es el legado de Pixar. Ello importa porque muestra para qué ha empezado a optimizar Pixar, evitar riesgos en lugar de crear obsesión. Para cuando Elio llegó, llevaba el hedor del miedo de estudio moderno. Tuvo el tipo de lanzamiento de marketing silencioso que grita, por favor, no nos juzgues demasiado duro. Aterrizó en un mercado donde las audiencias familiares con presupuestos más ajustados se comportan como inversores. No apuestan en lo vago. Apuestan en ganadores conocidos. Watexor lanzó un original de bajo base en un mundo donde los padres ya habían sido entrenados para esperar. Y ese entrenamiento no fue un accidente. Durante la era de la pandemia, Disney envió múltiples películas de Pixar directamente a Disney Plus sin costo extra. A corto plazo, ayudó a las suscripciones y dio un regalo a las familias. A largo plazo, reconectó el comportamiento del consumidor. Les dijo sutilmente a los hogares, los originales de Pixar son contenido para casa ahora. Así que, cuando Pixar intentó empujar originales de vuelta a los cines, las audiencias no reaccionaron con lealtad. Reaccionaron con lógica. La veremos después. Esta es la parte que Disney y Pixar siguen fingiendo que no es real. Las familias no están siendo desleales. Están siendo racionales. Si tienes un fin de semana, 2 niños y un presupuesto, compras lo seguro. No apuestas en un tráiler que parece tal vez lindo. Apuestas en la marca que ya confías. Especialmente cuando estás bastante seguro de que la película tal vez lindo estará en Disney Plus pronto de todos modos. Es por eso que la taquilla de Elio dolió de una manera muy específica. No fue solo que a la gente no le gustara. Mucha gente que la vio pensó que era decente. El problema fue que la película nunca alcanzó energía de debes verla. No se sintió como un evento. Y sin energía de evento, lo teatral es brutal. Ahora, si eres un defensor de Pixar, dirás lo obvio. Pixar está bien. Pixar tuvo una victoria monstruosa. Sí. Y esa victoria en realidad prueba el problema. Inside Out 2 se convirtió en un fenómeno global,
superando la marca de los $1.000 millones y sobrepasando a Frozen 2 para convertirse en la película animada de mayor recaudación de todos los tiempos a nivel global. Eso no es que Pixar esté de vuelta. Eso es que las secuelas todavía imprimen dinero. Inside 2 era un producto conocido. Era una apuesta segura para los padres. Era memoria cultural. Era el tipo de evento teatral por el que la gente todavía aparece en la era del streaming porque todos ya conocen el sabor. Y Pixar mirando ese marcador en 2026 enfrenta la tentación que ha corrompido a todo imperio creativo eventualmente. Dejar de tomar riesgos originales y convertirse en una fábrica de secuelas que cobra por ayer para siempre. Puedes ver el line-up futuro inclinándose justo ahí en blanco y negro. Los próximos grandes anclajes teatrales de Pixar incluyen Hoppers en marzo de 2026 y Toy Story 5 en junio de 2026. Uno es una apuesta original. Uno es la definición de seguro. Uno tiene que ganar confianza desde cero. El otro puede imprimir dinero solo con el reconocimiento de marca. Así que Pixar está parado en la encrucijada. ¿Proteges la máquina o proteges la magia? Porque aquí está el escenario de pesadilla para Pixar. Puedes estar financieramente vivo y culturalmente muriendo al mismo tiempo. Una compañía puede ser rentable y aún perder su aura. El aura de Pixar, la cosa que hacía que cada estreno de Pixar se sintiera como un evento, es lo que actualmente está en peligro. Y ese aura no es solo vibes. Es una ventaja competitiva. Cuando las audiencias creen que eres el estudio que hace el próximo clásico, aparecen por fe. Cuando esa fe es reemplazada por la veremos en streaming después, tus originales se convierten en ruido de fondo. Entonces, ¿cómo decayó la fe de Pixar? No con una mala película, sino con una cadena de pequeñas decisiones racionales que entrenan al mundo a tratar a Pixar como contenido en lugar de cine. Primero, la era de Disney Plus convirtió originales en drops. Cuando solo Luca aparece en casa sin costo extra de boleto, el mensaje a las familias es simple. Pixar es parte de la suscripción que ya pagas. Eso es genial para una plataforma. Es veneno para la identidad de evento. Una vez que normalizas los estrenos de Pixar en casa, no puedes actuar sorprendido cuando la gente no corre a los cines por el próximo original. Segundo, el marketing cambió de tono. El viejo Pixar te vendía un concepto tan limpio que podías repetirlo en la cena. Juguetes que cobran vida, monstruos que asustan niños, emociones dentro de tu cabeza. No necesitabas un párrafo para explicarlo. El gancho se llevaba solo. Los originales más nuevos a menudo lideran con Mul. Hermoso, gentil, conmovedor, importante. Eso no es un gancho. Eso es una promesa de tarea. Tercero, el factor de miedo interno subió. La era anterior de Pixar tenía líderes que defendían elecciones extrañas hacia arriba. Argumentaban con lógica de ejecutivos. Protegían a los directores. Podían decir, sí, el primer acto es silencioso. Sí, la idea es rara. Confía en el aterrizaje. Cuando esa protección se debilita, obtienes películas que técnicamente funcionan pero se sienten como si hubieran sobrevivido reuniones. Y en 2026, sobrevivir no es suficiente. La cultura recompensa la audacia. Ahora, voltea la cámara a Sony porque el playbook de animación de Sony es básicamente Pixar temprano con un cerebro moderno. Sony Pictures Animation solía ser inconsistente. A veces buena, a veces embarazosa. Pero en los últimos años, Sony ha estado operando como un estudio que entiende cómo se propaga la cultura ahora mismo. Spider-Verse no solo tuvo éxito. Reconectó lo que las audiencias mainstream aceptan como buena animación. Hizo del estilo el punto de venta. Hizo de los visuales el gancho. Hizo que la película se sintiera como si estuviera diseñada para capturas de pantalla, ediciones, fanart y obsesión de Internet. No escondió su rareza. Usó la rareza como marketing. Luego tienes The Mitchells vs. The Machines, una película hiperonline maximalista consciente de memes que no trató de ser universalmente sosa. Trató de ser extremadamente ella misma. Era ruidosa, específica y construida para la timeline. Y conectó porque entendió algo que Pixar solía entender. La especificidad es lo que se siente universal ahora. Y luego tienes K-Pop Demon Hunters, que suena como una propuesta parodia, pero fue ejecutada como un producto cultural serio. El genio no fue solo K-Pop más demonios. El genio fue tratar el fandom como un canal de distribución. Sony no construyó esa película como una cinta que ves una vez. La construyeron como un objeto al que te unes. Los personajes tienen looks que pueden ser cosplayados. Las canciones están estructuradas como lanzamientos de ídolos reales. La estética es instantáneamente identificable en un scroll. La historia está diseñada para crear momentos, no solo una trama.
Y es por eso que Netflix fue el lanzamiento perfecto. Netflix es básicamente una máquina tragamonedas para la atención. Si algo pega, se multiplica. Si no, desaparece. La plataforma recompensa exactamente el tipo de cosa rara específica nativa de Internet que lo teatral castiga. Lo teatral es fricción. Netflix es momentum. En los cines, una familia tiene que comprometer dinero, tiempo, estacionamiento, snacks y el riesgo de que los niños la odien. En Netflix, el compromiso es un clic. Esa baja fricción cambia qué tipos de ideas pueden ganar. No es que Netflix haga películas mejores. Es que Netflix puede dejar que el riesgo respire lo suficiente para que el fandom se encienda. Pixar, mientras tanto, sigue tratando de forzar originales audaces y en una economía teatral que castiga cualquier cosa sin confianza instantánea y luego actúa sorprendido cuando las familias se comportan racionalmente. Aquí está la diferencia real entre los dos estudios. Sony hace películas diseñadas para ser difundidas. Pixar hace películas diseñadas para ser vistas. Eso suena noble, pero es un problema en una economía de fragmentos. Pixar tiene programado Hoppers, una película original que se estrenará el 6 de marzo de 2026, antes de Toy Story 5. Las primeras impresiones de críticos señalan que Hoppers podría ser uno de los pasos más audaces del estudio en años recientes, destacando su humor, originalidad y mensaje emocional, con una narrativa única en torno a una protagonista que transfiere su conciencia a un castor robot para defender un hábitat natural. Toy Story 5 está previsto para llegar a los cines en junio de 2026, continuando una de las franquicias más exitosas de Pixar. El primer tráiler publicado muestra que los personajes clásicos retomarán su protagonismo y se enfrentarán a desafíos modernos, equilibrando nostalgia con temas contemporáneos. Más allá de 2026, Pixar tiene en desarrollo Gato, una película original programada para marzo de 2027 que combina elementos de aventura y estética visual distinta, ambientada en una Venecia mágica con un protagonista felino que enfrenta sus propios retos en un mundo pintoresco. En etapas posteriores del plan creativo se mencionan proyectos como Incredibles 3 y Coco 2, ambos esperados para después de 2028, lo que refleja un equilibrio entre secuelas de marcas consolidadas y propuestas originales que amplían el universo narrativo del estudio. Una película difundible no significa superficial. Significa estratégica. Significa que intencionalmente construyes asas culturales. Una canción que entra en charts, una escena que se recorta, una dinámica de personajes que crea ediciones, un estilo de arte que grita thumbnail, un giro que la gente discute, una cita que se convierte en caption. Pixar solía hacer esto accidentalmente porque sus historias eran icónicas. Ahora otros estudios lo hacen a propósito. Y eso nos trae al enemigo real de Pixar en 2026. No críticos, no presupuestos, ni siquiera competencia. El enemigo de Pixar es la irrelevancia. La estrategia de Pixar para mediano plazo parece ser dual, reforzar franquicias con fuerte reconocimiento de marca que aseguren ingresos sólidos y, al mismo tiempo, apostar por originales que puedan volver a conectar con audiencias globales y generar conversaciones culturales en el ecosistema digital actual, donde el impacto va más allá de la taquilla tradicional. La incomodidad ya no mata películas. Un poco de filo no mata películas. Internet puede manejar lo raro. Internet ama lo raro. Lo que mata una película es ser tan segura, tan suave, tan ampliamente agradable que nadie tenga una razón para hablar de ella mañana. Cuando un estudio se vuelve más afraid de ser disliked que de ser olvidado, empieza a construir películas que son difíciles de odiar y fáciles de ignorar. Así que la pregunta en 2026 no es, ¿puede Pixar recuperarse? Pixar puede recuperarse cuando quiera. Pixar todavía tiene talento de clase mundial. Pixar todavía tiene la marca. Pixar todavía tiene distribución. Pixar todavía tiene la máquina de Disney detrás. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros, porque nos permitirá mejorar nuestras siguientes entregas. Gracias por quedarte hasta el final.